Reprendemos el diálogo de la mañana de la primera sesión con caras nuevas. Les comunicaba antes, les he avanzado, que el segundo panel sería con representantes y expertos de organizaciones que tienen como misión específica ayudar y poner a disposición de las ciudades conocimiento, asistencia técnica, metodología, financiación y otros recursos para ayudar a divulgar, a promover, a implementar el enfoque de resiliencia en las ciudades. Tienen como ventaja que son personas expertas todas ellas que además de su conocimiento personal tienen una posición privilegiada para observar qué es lo que realmente están haciendo las ciudades en estos temas. Y esto es el conocimiento y la experiencia que queremos aprovechar en esta mesa. Les vamos a dar 5 o 10 minutos a cada uno de ellos para que presenten sus organizaciones de referencia y a continuación vamos a seguir como el turno de preguntas, de respuestas y de intercambio como estábamos siguiendo en la mesa anterior. Pues en primer lugar, les voy a ir presentando a la medida que les demos el turno para intervenir. A mi izquierda, Lorenzo Keleri, él es responsable de la Urban Resilience Research Network, de la red de resiliencia urbana, de la red de investigación en resiliencia urbana, y investigador senior de la Universidad Internacional de Cataluña. Lorenzo, explícanos un poco. Sí, buenos días. Pues sí, como bien dicho, yo trabajo ahora como profesor en la Universidad Internacional de Cataluña y quizá mi cometido en soportar las ciudades es más bien desde la academia, con lo cual llevo un recorrido de más de 10 años trabajando en academia, en un ámbito bastante pluridisciplinar, en el framing de la resiliencia, en el framing de las definiciones, de las metodologías, de los principios, de las métricas, y pues siendo muy complejo, obviamente, la manera, el modus operandi para alcanzar esa complejidad ha sido en 2011 fundando un network internacional. Pues todo empezó con 4 o 5 escuelas de distintas universidades, de distintos backgrounds, sociólogos, químicos, planners. Yo soy un urban planner de formación y realmente fue pues de congreso en congreso, de workshop en workshop, formar unos primeros booklets discutiendo qué era la resiliencia urbana, si era un revender la misma cosa de siempre, en qué consistía, etc. Y la verdad que empezó un poco como una broma, como un hablar entre nosotros. Y a un primer librito que sacamos en 2012 pues hubo 15.000 downloads en un mes, fue muy exitoso y pensamos de abrirlo realmente como un network. Y desde entonces la misión del network es la de compartir conocimiento, de servir como plataforma, recientemente también online, con una web y con un blog en que ponemos material. Y una serie de herramientas como una mailing list, etcétera, para organizar eventos, para escribir juntos, etcétera. Y en los últimos años hemos crecido bastante. Ahora contamos con más de 250 miembros, provenientes de más de 35 países, con lo cual una masa crítica importante de personas. Son personas, no son instituciones, ciudades o representantes de. Es un network que está abierto a cualquier persona interesada. Y normalmente, bueno, el funcionamiento es organizar eventos y obviamente detrás de cada persona y cada experto hay todo un bagaje, un equipaje importantísimo. O sea, de los 50, 60 escuelas más citados en el mundo son parte del network, con lo cual abarcamos prácticamente todos los temas. Y trabajamos mucho conjuntamente en concept paper, en crítica sobre todo, y creo que igual, y aquí cierro, nos conocen porque en 2010, 2012, cuando todavía el concepto de resiliencia empezaba a ser trendy, nosotros estábamos publicando ya que resiliencia no siempre es una metáfora positiva, con lo cual dábamos un poco pie a decir no siempre, hablámoslos y
y abrimos varios realmente research track que en los últimos años hemos desarrollado a partir de esa visión más crítica de la resiliencia, ¿no? De la implementación. Una visión crítica bueno, que luego necesitaremos en el debate. Gracias, Lorenzo. Ahora también con 5 minutos presentamos a Maya Zelaya. Maya Zelaya es la responsable de la herramienta que ONU Habitat ha desarrollado para medir el profiling de resiliencia, y ella es la responsable de la unidad. Amaya, ¿qué hacéis? Bueno, lo primero decir que trabajamos desde ONU Habitat. Eso quiere decir que tenemos el mandato de trabajar en asentamientos humanos. Por tanto, somos la agencia que trabaja en ciudades. Tenemos un mandato doble. Por una parte es el mandato normativo y por otra parte es el mandato operacional, con lo cual nosotros trabajamos desde el consejo y la estructura de planeamiento y de, digamos, el marco legal, y también en lo que es operaciones, que es específicamente en proyectos. Con lo cual, desde esa perspectiva es desde donde el programa para generar perfiles de ciudades resilientes, que está ubicado en Barcelona, ahora mismo, gracias a que Barcelona es nuestro anfitrión, y con Barcelona es con el que hemos desarrollado el primer perfil de resiliencia, con lo cual ya hemos hecho uno, que es nuestra referencia, y que básicamente lo que hacemos es, nosotros no hacemos índices, nosotros hacemos perfiles. No nos interesa saber cuánto de resiliente es una ciudad sobre qué, sino entendemos que, como ya se ha dicho en esta mesa varios de los ponentes, una ciudad siempre puede ser resiliente siempre que se tomen las decisiones y se hagan las acciones oportunas, ¿no? Entonces, para nosotros, la idea de resiliencia tiene que ver con que es algo que se puede medir, por tanto se puede monitorear, que tiene en cuenta la idea de un proceso que se mejora a lo largo del tiempo. Y es un concepto que, sobre todo por el mandato que nosotros tenemos, está centrado en la gente. Sobre todo, fundamentalmente, en nuestra definición de resiliencia no está la palabra ni siquiera ciudadano, está la palabra habitante, porque hay muchas personas que están viviendo ahora mismo en las ciudades que no tienen carta de ciudadanía y, sin embargo, tienen derecho a tener los mismos derechos, ¿no? Y es un concepto que sería un concepto llave para nosotros entre lo que es reducción de riesgos, que sí que ya se ha hablado, trasciende la reducción de riesgos y trabaja con el concepto de sostenibilidad, por un lado, y en el otro lado trabaja entre cuestiones humanitarias y cuestiones de desarrollo. Como se ha visto con el terremoto de México, pueden pasar cosas que tienen que ver con la protección civil, con la acción humanitaria y con el desarrollo. Entonces, en torno a esos cuatro ejes es como nosotros estructuramos la idea de lo que para nosotros es resiliencia urbana. A partir de ahí, lo que hacemos no se diferencia tanto de lo que puede estar haciendo 100 Resilient Cities. De hecho, nosotros compartimos con ellos muchas mesas de trabajo. Ahora mismo trabajamos en la Medellín Collaboration on Urban Resilience, donde también estáis vosotros, está ICLEI, está C40, está UNHCR, etc. Nosotros ahora mismo estamos presidiendo esa mesa. También trabajamos en la Global Alliance for Urban Crisis, porque en la Alianza Global para Crisis Urbanas, por esta perspectiva que nosotros tenemos humanitaria. Estamos también presidiendo el grupo de referencia de los encuentros de desafíos humanitarios en entornos urbanos. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de que tenemos que estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con Addis Abeba, con la nueva Agenda Urbana, por supuesto, que además es un patrimonio de alguna forma de UN Habitat que queremos compartir con todos. Y desde ese alineamiento con la agenda internacional y desde esta concepción de reducción de riesgo de desastre, sostenibilidad, humanitario y desarrollo, es como nosotros trabajamos los perfiles de residencia. A partir de ahí, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo ya se han hablado. Nosotros trabajamos con un enfoque multiamenaza, que no solamente hace referencia a amenazas naturales, que era lo habitual, sino que incorporamos algunas de las cuestiones que han salido ya aquí, como la posible amenaza del terrorismo, cuestiones que tienen que ver con amenazas en lo social, en lo biológico, en lo complejo, caída de sistemas, etc. Trabajamos con una herramienta que es adaptable que trata de ser adaptable a todas las ciudades, igual que lo hacéis vosotros. Actualmente estamos pilotando en 4 ciudades, que son distintas, aunque comparten ciertos problemas que también comparten México y Buenos Aires. Trabajamos en Asunción, en Dakar,
en Maputo y en Mozambique y en Porvila, en Vanuatu. Muchos de los problemas que tienen los compartís. Nuestra ciudad de referencia, por supuesto, siempre es Barcelona, que es, digamos, para nosotros un usuario avanzado, pero al final la nueva agenda urbana es la misma para todos, con lo cual no deja de ser una referencia a la que todas las demás ciudades tienen que intentar tender. Y luego tenemos otra ciudad que está haciendo frente a un problema muy concreto, que es Yakutsk, en medio de Siberia, que tiene mucho que ver con la adaptación al cambio climático, que también es un tema transversal en lo que tiene que ver con resiliencia, porque ellos están cimentados sobre los hielos eternos, y estos hielos eternos ahora mismo, es decir, a partir de 15 metros de terreno, empiezan los hielos, y estos hielos ahora mismo se están derritiendo. Entonces, bueno, estos son algunos de los... México ya sé que tiene muchos problemas muy importantes, pero este, por ejemplo, es uno más que traer a la mesa, ¿no? Y trabajamos básicamente recopilando datos en 4 bolsas de búsqueda de datos: la búsqueda de datos contextuales, la búsqueda de datos de actores, de los que ya hemos hablado, mapeamos actores, intentamos entender cómo funciona la gobernanza, mapeamos también todo lo que tiene que ver no solamente con amenazas externas, es decir, toda esa idea de amenazas naturales y esa idea habitual de reducción de riesgo, sino también de lo que habitualmente se suele llamar estreses, que nosotros estamos... En nuestro entendimiento tiene más que ver con internalidades o con deficiencias o fragilidades internas, que es en realidad sobre lo que realmente podemos actuar ahora, porque contra las amenazas externas, a través de la reducción de riesgos, lo que podemos hacer es anticiparnos, que también, ¿no? Y luego, por supuesto, estudiamos todas las cuestiones que tienen que ver con los elementos urbanos, que es habitual en todas las herramientas que trabajan con resiliencia, y en nuestro caso, además de trabajar en movilidad, gestión de residuos, tenemos en cuenta específicamente toda la parte social, porque para nosotros la inclusión y la protección social es clave, porque nuestro centro siempre es la gente, y tenemos cuestiones transversales que afectan a las ciudades en las que estamos trabajando, como son infraestructuras pobres, informalidad, problemas con el género, etc. Los 2 temas transversales son adaptación al cambio climático y cuestiones humanitarias. Y algo que también nos diferencia, de la misma forma que no hacemos índices y hacemos perfiles, no hacemos necesariamente planes, sino que lo que hacemos son acciones integradas. ¿Por qué? Y ya termino. Porque generalmente en nuestra experiencia con las ciudades con las que trabajamos, ellos conocen mucho más sus problemas de lo que nunca los vamos a poder llegar a conocer nosotros. Quizá les falta dar un paso atrás y darse cuenta de cuáles son las piezas que hay que tocar para acabar de solucionar esos problemas. Pero en realidad en las ciudades ya hay procesos en marcha, hay planes, hay programas, de hecho los 3 ejemplos que hemos visto hoy. Entonces nuestras acciones para la resiliencia, que no planes, lo que tratan es de poner en valor todas las acciones, programas, herramientas de gestión que ya están ahí y que son positivas para la resiliencia, tratar de poner entre paréntesis aquellas que no necesariamente lo son, incluso aunque, por ejemplo, como en el caso de Paraguay, que acabamos de venir de allí, en Asunción, haya incluso dinero para poner encima de la mesa para ciertas infraestructuras que en realidad sabemos ya desde ahora que no van a funcionar para la resiliencia, y, por supuesto, identificar brechas o áreas que no están trabajadas, y ahí sí que hay que hacer programas o planes cuando realmente hacen falta. Siempre que se me ocurre el gap, pienso en género o pienso en cuestiones sociales, porque al final son todavía hoy tristemente las grandes olvidadas de las ciudades. Y con esto termino. Muy interesante, muy singular la aportación. Yo quiero excusar a Eugenia Mitroliu de ICLEI, que por razones... Perdón, está aquí, micro, hola. Queríamos excusar a Eugenia Mitroliu de ICLEI, que por razones personales, vaya, que se ha puesto enferma y nos lo han comunicado, excusa su asistencia. Este es el... A continuación, entonces, damos la palabra a Samer, de nuevo, por si quiere añadir alguna cosa más en la presentación de Ciudades Resilientes. Gracias, Marta. Pues solo algunas cosas más para añadir, y empezar por decir que el trabajo
¿Qué hacemos nosotros? Como acaba de decir Amaya, no existe aparte de otras cosas que la ciudad está haciendo. Nuestras ciudades están en muchas redes, están haciendo ya mucho trabajo por solo, trabajando con el UN Habitat, trabajando con UCLG, trabajando con el UNISDR. Entonces hay que reconocer que hay que en alguna manera, en algún punto en el proceso de la estrategia, integrar todo ese trabajo. Y eso lo dejamos a la ciudad para ver cuál es el mayor y mejor punto para hacer esto. Claro, hablándolo con el liderazgo de la ciudad, porque nosotros mantenemos una relación muy activa con alcaldes de las ciudades. Esa relación con los alcaldes es muy importante para avanzar el trabajo. En cualquier momento que haya un cambio del liderazgo de la ciudad por elecciones o por dimisión o por cualquier otra razón, paramos el proceso hasta hay un liderazgo con quien podemos hablar y luego volver al proceso otra vez. Entonces, eso es una cosa muy importante. Sin ese soporte político, el proceso no puede avanzar. La otra cosa que decir que quizá relacionado con los jefes de resiliencia, y eso lo hicimos con Barcelona en los últimos meses, es mirar dónde en el organigrama, no el organigrama de la ciudad, en la jerarquía, se puede meter él o la jefa de resiliencia para tener máxima influencia. ¿Okay? Eso es muy importante porque nosotros pedimos que los jefes tendrán acceso directo al liderazgo de la ciudad, en este caso los alcaldes. Y si no lo tienen, no se puede avanzar la colaboración. Eso también es importante para luego poder hacer cosas, para poder no solo hacer la estrategia, pero para poder influir todos los departamentos de la ciudad. Entonces, y para aprovechando de lo que Martina llamó la transversalidad, ¿no? Por eso tenemos la transversalidad y luego el jefe o la jefa de resiliencia por encima, hablando con los departamentos que viene abajo, si lo podemos imaginar. Esto es importante. La otra cosa que hacemos es utilizar, como dijo Amaya también, nuestro marco de referencia o lo que llamamos el City Resilience Framework, que es ese círculo con 12 divisiones y 52 indicadores a nivel muy fino. Y eso fue elaborado con la Fundación Rockefeller y la consultora Arup durante los últimos 6 años. O sea que es una cosa que utilizamos nosotros, pero no lo hemos inventado. Viniendo y saliendo de hay algo que se llama el City Resilience Index. Yo creo que estaba en unos de los slides que enseñó Martina. No sé si lo habéis visto. En una esquina ponía CRI. El City Resilience Index es para poder medir, mirando esos indicadores y otros, dónde está la ciudad, si queremos establecer un base de dónde estamos ahora y medirlo otra vez dentro de unos años. Y esto mira a todos, de la calidad del alojamiento, del housing, utilities, o sea que hay más de 22, lo que llamamos el Traffic Light System, ¿no? O sea que rojo, amarillo y verde, mirando y midiendo y dando valores. Y al mismo tiempo ahora hemos abierto otro concurso para lo que es el Water Resilience Index. Eso el plazo cierra este miércoles, mañana. Y de momento yo creo que vamos a tener 7 ciudades pilotos para poder intentar cómo podemos medir la resiliencia por cualquier cosa que tiene que ver con el agua. O la ciudad no tiene tanta agua, o el consumo es bajo, o hay razones políticas porque la población no tiene acceso al agua. O sea que son muchas razones, pero eso también es otra cosa.
que estamos haciendo. También Amaya habló del Alliance for Global Crisis, ¿no? Y lo importante de tener en cuenta lo que es el urban en los debates. Y nosotros trabajamos mucho con el International Rescue Committee, ¿no? Si tenéis en cuenta el slide que enseñé con los partners que tenemos, el International Rescue Committee es uno de los colaboradores con que trabajamos mucho en países como Jordania, Grecia y otros lugares en el Mediterráneo. Y en algunas de las ciudades ya han podido sacar como $2 millones para poder implementar iniciativas de las estrategias, de la estrategia de la ciudad de Amman en Jordania, por ejemplo. El IRC, International Rescue Committee, ha podido sacar los $2 millones del City Foundation para la implementación de esas iniciativas. Entonces, a veces nosotros no buscamos el dinero para implementar, pero miramos a los socios para hacerlo ellos. En ese caso hay otra cosa que pedimos de la ciudad, que nosotros financiamos la jefa de resiliencia por 2 años y pedimos que hagan lo que llamamos institutionalization, ¿no? O sea que lo tienen que, después de que acabe el fondo, tiene que mantener la ciudad ese puesto. O sea, ¿cómo lo hacen? No sé, por ejemplo, si la agencia de la Ciudad de México es esa manera. Sí. Entonces ya se encarga la ciudad eso de mantener esa oficina y todas las cosas que hacen relacionadas a la resiliencia urbana. Y eso también es importante. Dentro de la organización tenemos una unidad que es Knowledge and Impact. Y hace muchas cosas. Hace lo que llamamos el tagging, o sea que cualquier estrategia que tenemos, por ejemplo, alguna que salió en Ramallah el 1 de noviembre, tiene 37 iniciativas o proyectos. Esos lo hacen un tagging, lo que quiere decir, lo marcan contra algunos indicadores que tenemos dentro y entra en un database. Eso lo mantenemos y luego vamos a hacer el monitoring para todas esas iniciativas. Y eso es otro equipo que tenemos dentro de la organización para luego poder medir el impacto del trabajo, porque eso también es otra cosa en la agenda internacional. ¿Cuál es el impacto de todo eso, lo que estamos haciendo? Si no lo medimos, no lo podemos saber. Voy a parar porque... Después seguiremos, Samer, porque en la explicación de cómo trabajáis estáis avanzando ya muchos de los temas, de los factores, de aquellas cosas que consideráis importantes, supongo que para la implementación y la planificación de estas estrategias. Yo os iba a pedir, para vincular a la mesa anterior, lo mismo que antes les pedí a vuestras... Es que las mismas cuestiones que pedía a las ponentes anteriores, representantes de las ciudades. En vuestra opinión, muy telegráficamente, ¿cuál es la singularidad del enfoque de la resiliencia que vosotros destacaríais como una aportación más significativa a la planificación y al desarrollo urbano? Hay muchas, habéis dicho muchas. Escoger una. Muy brevemente, porque es muy fácil, ¿no? Yo creo que comparando, eso explica quizá el éxito de la resiliencia urbana y del concepto. Si lo comparamos con Smart City, con Sustainability, con otros conceptos, yo creo que es, bueno, en mis clases, por ejemplo, lo digo siempre, es un binomio, ¿no? La resiliencia, y ahí está su fuerza. O sea, tienen dos componentes muy distintas que contribuyen las dos a darle la potencia. Entonces, una parte de ese binomio es una herencia muy técnica, de éxito, ¿vale? Una tradición de saber gestionar pues, con el drainage, el agua, con la sequía, bueno, la herramienta de gestión urbana que todo el mundo tiene y que siempre hemos tenido, con lo cual cuando se dice es un poco de lo mismo con otra etiqueta, ¿vale? Es porque tenemos un bagaje enorme, sectorial,
de mucha experiencia, ¿no? Un risk management, lo decíamos al comienzo de la jornada, hay una grande tradición, con lo cual hay mucha métrica, hay mucha profundidad y mucha expertise en eso. La otra parte del binomio, que creo que contribuye al éxito, es que hay una componente de urgencia que se casa muy bien con la componente de positividad. O sea, hay un mensaje en la metáfora de resiliencia, de dealing with change, que tiene esa componente sí o sí positiva, porque es la respuesta, tu capacidad, todo es positivo. Y es urgente, con lo cual mientras en Smart City pues son como opciones, ¿no? O valores en la sostenibilidad, pues es un valor, un principio, pues habría que ir hacia allá, pero no es algo que tienes que hacer sí o sí porque es urgente, es vital. Entonces yo creo que la resiliencia también, su éxito, decimos, y su implementación en cualquier tipo de política, plan, está justificada por ese binomio, que hay mucha herencia, mucha tradición, muchas herramientas disponibles, ¿vale? Por lo cual la implementación es problemática, porque tienes un abanico de herramientas y de opciones impresionante, que va desde el building robustness al transformation, al incremental change, demasiado, ¿vale? Esa es la dificultad de operacionalizar, escoger qué métrica, el how es problemático, ¿no? El what, pues no tiene excusas. Y es eso porque gusta tanto a los políticos, a todas las agendas, ¿no? No hay excusas, es urgente y es positivo, con lo cual obviamente hay aprobación a todas partes. Lo cual yo creo que esto es supuestamente lo que aporta a cualquier ciudad, cualquier plan, o sea, quien quiera subirse en el barco de la residencia urbana, pues no tiene excusas, porque tiene tanto herramienta técnica, abanico de soluciones para aburrir, y un mensaje muy claro, que además no asusta al político, porque no es vamos a planear una hoja de ruta y a ver cómo llegamos, quizá dónde, quizá cuándo, sino que es a ver cómo contesto ahora en mi mandato, con lo cual también políticamente es muy importante pues ese mensaje de urgencia, de aceptación, de conseguir resultados en corto plazo, aunque sean en línea con un largo plazo, ¿no? Con una ruta. Yo creo que esta es un poco la singularidad del Why Urban Resilience. Then how it's... Muy sugerente, Lorenzo. Maya. Bueno, en nuestro caso coincido con Lorenzo, porque nosotros también en nuestras características de resiliencia, que aprovecho para decirlas, por lo menos listarlas, tenemos unas que hacen referencia al qué y otras que hacen referencia al cómo. Al qué es la persistencia, la adaptabilidad y la inclusividad. Al cómo es la integración, la reflexión y la transformación. Y de todas ellas yo me quedaría con lo que es la parte más integrativa, ¿no? Más integral, que tiene que ver con muchas de las respuestas que han dado las practicantes urbanas hoy, transversalidad, etcétera. A mí me gusta la palabra integral, porque en castellano integral quiere decir que tiene en cuenta el todo, que tiene en cuenta desde una perspectiva completa todas las partes de un todo. Pero integral también en castellano tiene una palabra hermana que se llama íntegra. Y íntegra es completa, pero a la vez también es honesta, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, incorporamos una visión ética que creo que es importante en nuestra visión de resiliencia, que tiene que ver desde lo que decía hoy al principio en la introducción sobre el político que tiene que comprar la idea, ¿no? O sea, la voluntad política de la persona comprometida que quiere hacer las cosas lo mejor posible, los técnicos que con sus buenas prácticas y su buen hacer también desde su punto de vista ético hacen lo mejor que pueden, y el ciudadano que pelea por tener una convivencia mejor cada día. Entonces creo que aparte de todo lo que se ha dicho, esa dimensión ética creo que hace que el concepto de resiliencia sea más importante que nunca y que trascienda quizá todos los anteriores. Muchas gracias, Amaya. Muy interesante también. Samuel, de todas las cosas que has dicho, un subrayado. Podemos subrayar lo que es eso, lo que ya ha sido mencionado, que es esa mapa de ruta, ¿no? O la hoja de ruta de cómo vamos a conseguir lo que queremos hacer. Y como dije antes, hay lo que son ciclos electorales, ¿no? O sea que los alcaldes quieren demostrar
que si entramos en esa red y si tenemos dinero para hacer una estrategia y si tardamos 2 años en hacerlo y tenemos elección a los 4, ¿qué es lo que podemos tener en el tercer año para que demostrar que hemos hecho algo para los ciudadanos? Entonces, y nosotros cuando sacamos una estrategia con la ciudad, decimos cuáles son lo que llamamos o quick wins o low hanging fruits, o sea, las cosas que se puede hacer fácilmente, ¿no? Y de momento estamos concentrando en lo que son soluciones transversales para problemas de la ciudad y la zona metropolitana por lo general. O sea que volvemos otra vez a el systems approach, ¿no? O sea que no son cosas apartes. Y ya sé que Alfred hablaba esta mañana de las 3 challenges, ¿no? Los residuos, la superpoblación y las injusticias. Para nosotros, por ejemplo, trabajando con una ciudad, son residuos, waste, agua, water y movilidad. O sea que estos son cosas que buscamos soluciones integrales para ellos. Y tenemos tools y otros métodos de trabajo para poder avanzar esto con las ciudades. Eso es un área de enfoque y eso es el cómo lo hacemos. Pero eso está en marcha en algunas de las ciudades de momento. No te puedo decir cómo va a salir, pero está de marcha. Muchas gracias. Abrimos, si os parece, el segundo bloque de reflexión, que es, antes comentábamos que estábamos de acuerdo que la agenda de la resiliencia urbana es básicamente una agenda metropolitana. La mayoría de los temas clave para la mayoría de los estresores, de los desencadenantes, de los riesgos, tienen una dimensión que depasa las fronteras administrativas de los municipios. Y Samer comentaba ahora, nosotros trabajamos con los alcaldes. Si fortalecer la resiliencia exige trabajar juntos más, pero también de otra forma, si exige fortalecer esta capacidad de trabajar juntos, ¿qué lecciones hemos aprendido en estos años? ¿Cómo podemos hacer? Y vinculado a esto, porque ya os lanzo la misma pregunta, ¿hasta qué punto la elaboración de planes y políticas de resiliencia urbana o acciones integradas, proyectos de estrategias de este tipo pueden ser un buen instrumento para promover y facilitar deliberadamente, esta sería la palabra que subrayamos, deliberadamente una mejor gobernanza metropolitana? ¿Son un buen pretexto? ¿Pueden ser un buen catalizador? Sí, súper fácil otra vez. Pues sí, yo diría que mi respuesta empieza por agradecerle a Metrópolis esa jornada, porque creo que es un culmine, también desde un punto de vista de trayectoria de investigación. Todos hemos empezado con proyectos relacionados con disasters o con climate change, que son los 2 grandes clústeres de investigación, y con proyectos muy peculiares que iban a identificar lo que son Specific Resilience Solution, Resilience to that, Resilience to what. Y en Resilient Thinking hay hicimos una herramienta metodológica de definición de cuál es el problema y cuál es la resiliencia, que es el famoso resilience of what to what, ¿no? Que siempre hay que preguntar. Y esto lo dicen los social ecological scientists porque siempre contextualizan que hay distintas maneras de construir resiliencia, distinta resiliencia, porque son capacidades que pertenecen a un grupo respecto a otro y que no siempre van de mano en mano, son sinergísticas, con lo cual aquí volvemos a la dimensión urbana de coexistencia entre muchísimos grupos, stakeholders, una espacialidad compleja, y el tema del conflicto que salió esta mañana, entre intereses, entre lobbies, entre poderes, ¿no? Entre grupos, es algo que yo diría que en los últimos 10 años ha contribuido un poco a mapificar la ruta
de lo que es la definición de la necesidad de la resiliencia a escala metropolitana. Porque lo que hemos visto, si miramos, por ejemplo, y aquí hago mi publicidad desde el punto de vista de scholars, con lo cual hay tanto practitioners y voy a hablarle desde el punto de vista académico. Si miráis atrás, hace 15 años, muchos papers, ¿vale? La tendencia era ser muy disciplinar, ¿vale? Y analizando también una specific resilience y en términos muy positivos, obviamente. Y poco a poco la evolución ha sido encontrar críticas basadas en lo que ahora se llama resilience trade-off. Sabiendo cómo, no sé, en Medellín el cinturón verde, bajo el lema de resilience building, bajo el lema de climate change adaptation, el precio lo pagaban finalmente pues una parte de la población más vulnerable, porque para poder liberar ese cinturón verde y construirlo había expulsión, con lo cual había toda una parte que en literatura científica se conoce como environmental gentrification, ¿no? Y cosas así. Y a la vez en New Orleans teníamos todo delante de los ojos, este espantoso ¿cómo es en castellano? Flyer, panfleto, de I'm not resilient. Y dices, pero si es el ejemplo de la resiliencia, ¿no? New Orleans, todo el mundo habla y ha trabajado sobre New Orleans. Y de allí vino el primer panfleto escribiendo I'm not resilient. Y debajo en letra pequeña, porque cada vez que me llama resilient, me haces algo y ahí ha habido expulsion, ha habido injustice, ha habido... Con lo cual, yo diría que la literatura, por lo menos, está incrementalmente enriquecida de ejemplos de esos trade-offs, de quién gana, quién pierde, según de qué manera construyo la resiliencia respecto a qué reto. Entonces esto ha contribuido, por un lado, a hacer mucho más complejo el tema de la implementación de la resiliencia urbana, y por otro lado, bueno, hoy en día ya la literatura está llena de papers, resilience for whom, where, why, con lo cual creo que esto es una manera de dar el paso de responder a la pregunta si resilience contribuye a una better governance. Primero, creo que better es bastante complicado de definir y es político. Pero supuestamente preguntarse si la resiliencia y cómo contribuye a una better policy or plans, pues respondería que hay muchas herramientas propias de la resiliencia que tienen que ver con dealing with uncertainty, etcétera, etcétera, que tienen que ver con cosas que ya se han mencionado hoy, que son integrative approach, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay aquí una tensión, y luego cierro, entre planes y políticas, que quizá hemos profundizado poco, pero que se ha tocado ahora, justo ahora. Pues Newman en 2000, creo que ya escribía en 2000 o en el 95, does planning need the plan? Porque el plan era una cosa obsoleta, es una cosa muy a largo plazo, con lo cual sí que es verdad que lo necesitamos, pero ¿hasta qué punto necesitamos el planning, ¿no? Y hay una grande parte de Resilience Scholar ahora que sigue ese lema Resilience by Design, que es también muy importante y fundamental. El diseño y el diseño del plan, el diseño de cómo acomodar risks, etcétera, que es una parte fundamental del plan. Con lo cual, una parte del plan que es fundamental y que se casa bien con resilience. Sin duda, y aquí, Amaya, hay una palabra que has dicho importantísima, que es la palabra persistency. Yo creo que la resiliencia pasa para entender que hay una peligrosidad detrás de la persistencia del sistema tal cual lo conocemos. O sea, hay unas inercias del sistema que están allí y contribuyen a las ciudades que se gestionen como se están gestionando, de manera muy fragmentada, con intereses y lobbies, o como acabamos de decir, ya hay dinero para esa infraestructura y sabemos que no va a funcionar. Estas dinámicas, estas inercias, estos círculos de poder que luego se reflejan en la política territorial, pues se ven mucho en los planes. Porque son supuestamente estos lobbies que intentan que esté por escrito que esta va a ser la ruta, ¿no?, de desarrollo a seguir. Y yo creo que la resiliencia, si me preguntas how to better, ¿no?, contribute to planning and policy, hay mucho por hacer en términos de policy. Hay mucha literatura, hay muchos ejemplos, como desde, yo qué sé, Business and Administration Studies, que te dice, pues empieza a equivocarte tanto y barato. Explora, ¿no? No te encajes en una ruta fija, porque obviamente es lo contrario de la resiliencia. Con lo cual, yo creo que por la policy, todo lo que es social innovation, social capital, co-management practices, adaptive governance, hay un abanico
de frameworks, ¿vale? Policy frameworks, para poder experimentar, para poder aumentar la flexibilidad, la cooperación, la integración, otra palabra clave, la integración. Pero eso creo que se hace más con la policy y que da para experimentar mucho la policy más que el plan. Con lo cual, si tengo que contestarte, sí, me posicionaría como que hay que dig more into experimentation and policy. Muchas gracias, Amaya. Sí, bueno, lo primero contestar a la parte de persistencia, porque bueno, he listado simplemente seis palabras que luego cada una para nosotros tienen una definición, no voy a entrar. En el caso de persistencia tiene que ver con la anticipación, el que el sistema sea robusto, que tengamos sistemas de redundancia, pero hay que tener en cuenta que en nuestra definición de resiliencia urbana, la transformación, algo que también han dicho hoy las compañeras de gestión urbana, la transformación en positivo es clave, con lo cual, por supuesto, que estamos tratando de retocar de alguna manera las trayectorias que no deberían ser para facilitar las que deberían ser, que es precisamente cuando yo comentaba antes eso de no hacer necesariamente planes, y entonces ya ahí enlazo con la respuesta a esta pregunta, es que nosotros en uno de los sets de datos que preguntamos, que luego tienen una traducción en forma de indicadores y que luego tienen una traducción en forma de cómo de bueno, cómo de malo está funcionando esto con respecto a la resiliencia en una ciudad, una de las cosas que hacemos y es como consecuencia de nuestra experiencia en el pilotaje y en el perfil de Barcelona, es que hacemos un inventario. Un inventario, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con técnicos, que en nuestro caso tenemos la suerte de tener expertos en gobernanza urbana desde el punto de vista de la gestión y la planeación, que tienen más de 30 años de trabajo en ciudad, lo primero que nos dicen es, bueno, podemos aterrizar con un nuevo plan, pero, y ahí enlazo con lo que tú decías antes, cómo funcionan los ciclos políticos, quiénes son los actores con los que tenemos que hablar, cuáles son los procesos que ya están en marcha y que tienen una inercia que puede ser que no vayamos a poder contrarrestar, etc. Y ahí, de construir sobre lo que ellos tienen, que son los que mejor conocen, y de construir inevitablemente con la política, con todo lo que significa eso, es de donde viene esta forma nuestra de plantear no ya un plan para resiliencia, sino un inventario en el que intentamos ver qué es lo que está pasando ahí, cuántos procesos, planes, herramientas de gestión, marcos legales están ahí, y ahí entro con el famoso concepto que contestaría esta pregunta, ¿no?, de la descentralización, en el que no solamente tenemos que tener en cuenta el marco local, en el caso de Barcelona, México, Buenos Aires está muy claro, son las fronteras legales de lo que es la ciudad. Luego está el marco que nosotros llamamos funcional, que se asemejaría a lo que entendemos como área metropolitana. En algunas ciudades, como ya ha explicado Samer, y también en Barcelona, tenemos una cierta arquitectura legal para empezar a hacer planes en el área funcional. Luego tenemos la parte supralocal, que aquí en Cataluña, por ejemplo, tendríamos a la Diputació de Barcelona, que enlaza con lo que Daniela decía, de que tenemos que tener en cuenta no solamente el área metropolitana, sino lo que es, no sé, como esto es la megalópolis, ¿no?, que entramos ya en esta network de municipios que trabajan en red, ¿no?, servidores y servidos a la vez por la red. Y luego está la parte regional, en el caso de Cataluña, la Generalitat, la nacional, y bueno, nosotros desde Unavitat o instituciones que tienen más que ver con la perspectiva internacional. Entonces, nosotros ahora mismo estamos empezando a desarrollar unos talleres de trabajo en el que tratamos de tener a todos estos actores, en el caso de Cataluña, Generalitat, Diputació, Área Metropolitana y Municipalidad juntos, y estamos trabajando, por ejemplo, en concreto con el ejemplo del agua. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra herramienta no podemos hacer todas las preguntas del mundo para entender el proceso de descentralización en una ciudad, pero sí que tenemos que saber qué preguntas tenemos que hacer, y nos estamos dando cuenta de que en esta superposición de competencias hay áreas grises y hay puntos de fricción, y hay cosas como que de repente empiezas a trabajar el agua, y Ares precisamente ha tocado ese tema, y hemos llamado a Generalitat, a Diputació, etcétera, y resulta que nos faltan los de las cuencas hidrográficas, que son justo las personas que teníamos que haber llamado, ¿no? Y entonces este es el learning by doing que estamos trabajando en
desde el punto de vista de la herramienta. Con lo cual, entender exactamente quién tiene que hacer qué, dónde están los puntos de fricción en los que no sabemos quién tiene que hacer qué, o hay varios actores que se supone que deben hacer, con lo cual identificar zonas de conflicto y también gaps, porque hay algunas áreas en las que nadie está trabajando. Y de ahí la necesidad de tener este inventario y de cruzar el diagnóstico técnico con la política, que debería ser una visión de ciudad, porque debería haber una visión de ciudad, pero muchas veces lo que nos encontramos, y nos hemos encontrado en todas las ciudades con las que estamos trabajando ahora, lo que hay son una superposición de planes y procesos que no necesariamente son una visión de ciudad. Con lo cual, lo que podemos aportar nosotros, en concreto desde Naciones Unidas para el Hábitat, es una visión, digamos, integradora, tratando de rescatar de esa superposición de planes, procesos, una visión, en nuestro caso, por supuesto, resiliente. Y ahí lo dejaría. Samer, ¿qué añadimos? Ok, un par de cosas. Empezamos por el proceso interno, que los Chief Resilience Officers seguro que conocen más que yo. Lo de herramientas es muy importante y nosotros, hablando de eso, de trabajar con los alcaldes, es correcto a cierto nivel, pero también tenemos el otro proceso del más amplio stakeholder engagement, que es parte del proceso de resiliencia. En algunas ciudades, si abréis la estrategia, ya, por ejemplo, una de las cifras está ahí dentro, que hemos consultado más de 1.200 personas, organizaciones y grupos. Y eso es verdad, porque parte del proceso, yo creo que Martina habló algo del Phase 1 y nadie preguntó cuál es el Phase 1. El Phase 1 es el primer parte del trabajo, o sea que la estrategia de resiliencia tiene dos partes, dos fases, fase 1, fase 2. Fase 1 tiene herramientas muy interesantes. Uno de ellos es el Actions Inventory, ¿no? El inventario de las acciones. Y al mismo tiempo, otro que es el Perceptions Assessment. Y lo que hacemos es medir cuál es el gap o la diferencia entre las acciones que la ciudad está haciendo y versus lo que la gente, los ciudadanos, los políticos perciben que está la ciudad haciendo. Entonces, esa diferencia entre acciones y perceptions, eso es muy importante, porque eso puede luego determinar dónde hay algún tipo de enfoque. El otro es el Assets Inventory, ¿no? El inventario de los, no sé, assets, ¿qué es? Pero cualquier asset que la ciudad tiene, será carreteras, depósitos de agua, lo que sea. Y haciendo un mapping contra los que son los riesgos, los shocks y los stresses, las tensiones. Eso es muy importante para saber cuál shocks o tensiones empiezan a tener efecto sobre un asset. Eso también es un proceso muy importante y eso es donde se hace esas consultas al lanzamiento del proceso y luego cuando está la jefe de resiliencia en puesto. Entonces, eso pasa en dos veces. Porque trabajando con alcaldes es interesante, pero si viene otro alcalde, ¿qué pasa? Eso nos pasó en Barcelona, o sea, que empezó con el exalcalde, luego vino Ada Colau y no sabíamos si él estaba interesada en resiliencia o no. Entonces había que parar, como dije antes, hay que parar el proceso. A veces los alcaldes son catalizadores, pero a veces también tienen lo que llamamos baggage, ¿no? Como en Roma, por ejemplo, donde el alcalde deja puesto y para combatir alegaciones de corrupción, y no sé qué. Es que esas cosas pasan. También si el gobierno nacional es de otro color del alcalde, ¿qué pasa? Y no le dan acceso a recursos. Eso quizá no pasa aquí, pero en países de Oriente Medio, en algunos países de África que están en la red también pasa. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Y la otra cosa es hablando del engagement, ¿no? Porque están
los niveles del urban planning, ¿no? Está el community, está lo que los ingleses ahora llaman el neighborhood, está el local plan o el plan de la ciudad, está el plan regional espacial, está el framework económico que está a nivel regional, pero también que tiene las compañías y los business, los inversores en sí. Hay muchos niveles. Lo que a veces deja que pare la cosa es, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo de la ciudad de Ramallah en Palestina, porque estábamos casi terminando la estrategia y había elecciones. El alcalde siguió, es el mismo alcalde, pero el consejo ha cambiado. Entonces había que esperar que el nuevo consejo mira la estrategia, mira a ver lo que hay que añadir, hay que dejar, no sé qué, y luego aprobar y tal. Eso también, pero claro, es importante porque quiere decir que la estrategia tiene el buy-in, ¿no? El soporte del Consejo. En París también, cuando salió la estrategia hace un par de meses, también el Consejo de la ciudad tenía que aprobar. No solo era Anne Hidalgo y el Chief Resilience Officer, pero también el Consejo de la ciudad. Entonces, esos son actores muy importantes, pero claro, eso deja que la cosa no puede pasar en un día a otro. Esas cosas tardan. O sea que IARES Barcelona, desde que ingresó en la red hasta ese punto, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2 años. Y estamos empezando. Entonces, a veces las cosas no corren con mucha prisa. Ustedes, aportaciones, reflexiones, preguntas en este mismo sentido. Por aquí, por ahí. 2. Sí, pues. Dicen el nombre, por favor. Macarena. De Uruguay. Ay. Yo tenía una duda con respecto a eso último que estaban diciendo sobre el tiempo, porque como que todavía recién estoy tan en el tema y aprendiendo, pero veo como que hay como un desfasaje entre lo que es la resiliencia en el concepto teórico y lo que es en la realidad, en los hechos. Por ejemplo, en países como mi Uruguay, siento que es muy difícil, o sea, crear la resiliencia porque los procesos son muy lentos y cuando estás solucionando uno tenés capaz que 3 más. Entonces quería saber si hay como alguna guía o algo sobre los tiempos y los modos de ejecución de la resiliencia. Hemos hablado de escalas espaciales y temporales también, por aquí. Hola, mi nombre es Julia y vengo de California, en los Estados Unidos, y voy a hacer mi pregunta en inglés, pero pueden contestar en castellano. Este artículo, este issue paper, está presentando la resiliencia a escala metropolitana, pero la definición que nos da Summer y también en la publicación, el lenguaje que se utiliza es dentro de una ciudad para la resiliencia y aquí es para la ciudad y la región. Mi pregunta es, ¿os habéis planteado cambiar la definición de resiliencia para incluir la perspectiva metropolitana y en caso afirmativo, cuál sería la diferencia? Hola, Mariona Tomás de la Universidad de Barcelona. Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque la mía iba un poco relacionada, que me preguntaba en el caso del perfil que hacéis desde Habitat y tanto con el City Resilience Index, si incluís la dimensión metropolitana o es un índice de ciudad o un perfil de ciudad, porque entonces, bueno, estamos un poco en este gap, ¿no?, constante de territorio y concepto. Gracias. Hola, buenos días. Soy María Cortada de la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Mi pregunta es si la resiliencia es la capacidad de superar las crisis, pero no es la autosuficiencia.
ni de la misma ciudad metropolitana ni de la ciudad más su territorio. ¿Qué se está haciendo para establecer alianzas de operatividad entre ciudades, entre áreas metropolitanas, es decir, la resiliencia óptima, más allá de lo que es la propia ciudad? ¿En qué parte se va a contar con ayuda exterior, podríamos decir? Si dentro de los marcos de resiliencia se cuenta con esta parte de ayuda exterior o cómo lo veis, para evitar, digamos, que resiliencia sea autosuficiencia pura del territorio. Gracias. No sé, todos a todo, ¿no? Porque sí, bueno, pues empiezo yo porque creo que voy a contestar a Macarena y María, porque los demás son preguntas específicas sobre los perfiles y los... Macarena, los tiempos de la resiliencia. Yo creo que allí hay una tensión muy interesante y describe exactamente las distintas prioridades. Hay métricas que muy claramente, bajo el Engineering Resilience, te dan un resultado muy claro del Resilience Performance en términos de en cuánto tiempo, en qué manera, con qué eficacia, ¿vale? Tú vuelves a recuperarte un desastre o de una inundación, etcétera, etcétera. Y está muy claro, con lo cual allí la componente tiempo es determinante. Aquí yo creo que, enlazándome a luego lo que se ha discutido a lo largo de todo el día, los retos que tienen los practitioners o los grandes frameworks, hay que tener bien claro que estamos mezclando aquí dos conceptos bastante distintos, aunque sinergísticos. Y uno es Specific Resilience. Tienes un problema muy determinado, muy específico y con qué velocidad lo solucionas porque es urgente, ¿vale? Y aquí entra todo el abanico de vocabulario o persistency en que necesitas construir robustness to something, etcétera, etcétera. Con lo cual tiempos y cómo son muy, muy específicos. Pero luego la resiliencia ha abarcado estas dimensiones que hoy estamos levantando de gobernanza, de territorio, en que no puedes medir la dimensión tiempo, sino la eficacia en construir alianza. Es como un seminar, una ruta estratégica para luego poder implementar colaboraciones que en un determinado momento de atentado terrorístico, quien preguntaba, ¿no? O flooding, o etcétera, tú ya tengas unas características políticas de conexión, de recursos, obviamente no económico, que te haga expresar una resiliencia en el corto plazo inmediata, eficaz. Pero sin todo el trabajo que hacen estos señores de construir estas alianzas, de hablar más allá del City Resilience No Boundary, etcétera, etcétera, no podrías luego expresar la resiliencia relacionada con el tiempo de la urgencia. Y Barcelona lo sabe perfectamente. De hecho, empezaron con crisis y acaban con un mecanismo de gobierno y de gestión que va expandiéndose, ¿no? Y allí la cuestión tiempo, como decía Sam, que es fundamental, no tanto no tomarse el tiempo necesario, sino saber, ¿no?, dilacionar los objetivos en el tiempo y no pues planificar algo que luego es irrealístico porque el alcalde no te soporta. Entonces, yo creo que la cuestión tiempo es muy relevante según pero qué objetivo tengas y qué tipo de resiliencia tú estés buscando. Pero por eso es muy relevante, yo creo, lo que estamos haciendo en Metrópolis, lo que están haciendo y las cuestiones levantadas, ¿no? Porque sin esta sinergia, sin estos juegos políticos, que no hay luego la resiliencia cuando sirve y eficaz. Esta es una respuesta que me sentiría de darte. Me salto las otras preguntas si puedo, porque te aportaría solo cosas conceptuales. Pero me ha gustado mucho la pregunta de María sobre la autosuficiencia y decimos la conectividad de red, porque de hecho hemos hablado muy poco hoy de características técnicas, ¿no? Entonces, pues como se mencionaba esa mañana, Alfred, no hay un verbo, la resilience es un set de características y capacidades, con lo cual la autosuficiencia ha sido una de las primeras características. Siempre se decía un sistema autosuficiente es más resiliente, etcétera, etcétera, pero obviamente es que ninguna ciudad va a ser autosuficiente nunca, ningún pueblo va a ser autosuficiente nunca,
Y hay una relación muy extraña entre autosuficiencia y conectividad, de hecho, tanto en teoría cuanto en práctica. Y tú necesitas las dos, aunque parezca una paradoja. Y de hecho una se alimenta de la otra. Cuanto más conectado tú estés, en ese caso se demuestra con todos los networks que tenemos aquí, cuanto más conectado estés, más recursos, skills, know-how, etcétera, tú dispones también para luego autorregulamentarte mejor, aprender y, of course, building, ¿cómo se diría? Un cierto, ¿no? Degree of autosufficiency, que es parte de los atributos necesarios de un sistema resiliente, con lo cual necesitas autosuficiencia energética, pues cuanta mejor, pues mejor, o de gestión de residuos, o de... Con lo cual hay esa parte de autosuficiencia muy importante, que pero no creo que debe ser ni el objetivo, ni puede serlo, ni puede ser el slogan, porque no tendría muy sentido. Lo que sí es muy importante es un leveraging point, yo creo, lo de autosuficiencia, para romper con modelos de gestiones que no son resilientes y que son las inercias de las cuales hablábamos antes. Con lo cual, un sistema más descentralizado, distribuido, el access and co-management of infrastructure, etcétera, etcétera, son puntos fundamentales, muy difíciles a conseguir, que son características de sistemas resilientes, y quizá el discurso político del o social, de la autosuficiencia, sirve como pretexto para romper estas cadenas de control, ¿no? Top-down, de que las infraestructuras la manejan 2 o 3 personas o 2 o 3 grupos o uno, etcétera, y empezar a romper un poco ese mecanismo de funcionamiento e ir más hacia la descentralización, etcétera, etcétera, y entonces hacer esos links con la autosuficiencia. Pero otra vez, también en eso, a cuanta más conectividad, más logras los objetivos, tanto a nivel local, haciendo coaliciones locales, cuanto internacionales y haciéndose, ¿no? Fertilization and cross boundaries, networking, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé cuánto he contestado la pregunta, creo que era bastante compleja, podríamos hablar un día de autosuficiencia y conectividad. Pero bueno, cualquier cosa la seguimos discutiendo. Bueno, yo quiero ampliar alguna de las cosas que ya ha dicho Lorenzo sobre los tiempos, por ejemplo. Yo encuentro muy inspiradora una frase que utilizamos nosotros, que es en nuestro concepto de resiliencia, que es todos los tiempos el tiempo, ¿no? Un poco como este cuento de Cortázar, que es todos los fuegos el fuego, pero utilizándolo con el tiempo. ¿Por qué? Porque al final en este concepto, cuando nosotros trabajamos con reducción de riesgos, trabajamos con anticipación. Estamos antes de. Cuando trabajamos con debilidades internas, estamos ya, sabemos qué está ocurriendo y entonces podemos accionar y empezar a hacer cosas concretas. Y luego, con todas estas estrategias de estudio sobre descentralización, alianzas políticas con alcaldes, como explicaba el compañero, y también con otro tipo de actores, es cuando empiezas a trabajar en el largo plazo y en lo que incorpora, digamos, en lo que estamos haciendo la semilla de la sostenibilidad, ¿no? Porque yo creo que tanto en vuestro caso como en el nuestro, nosotros en concreto no tenemos un focal point, tenemos 2. Uno le llamamos el focal point político, que es el que abre las puertas un poco de las personas que tienen que facilitarte los datos y el conocimiento de la ciudad, y otro es el focal point técnico, y la idea es instalar esas capacidades dentro de las municipalidades donde nosotros trabajamos, no trabajar con ellos y luego irnos y dejar aquello como lo habíamos encontrado, sino instalar esas capacidades, y ahí es donde aparece el tiempo futuro, ¿no? Entonces, pasado, presente y futuro, de alguna forma, inevitablemente, se unen en este concepto de resiliencia. Sobre la cuestión de la definición, yo no soy responsable del paper, pero lo que sí que te diría, bueno, aprovecho para, por lo menos, explicar lo que para nosotros es la definición de resiliencia, porque para nosotros la definición de resiliencia urbana es la capacidad medible de cualquier sistema urbano, es decir, estamos específicamente evitando utilizar la palabra ciudad, área funcional, etcétera, junto con sus habitantes y no ciudadanos, es decir, cada palabra está elegida de manera bastante cuidadosa para mantener la continuidad a través de todas las amenazas externas y debilidades internas, mientras nos adaptamos positivamente hacia la sostenibilidad. Entonces, bueno, esa sería nuestra definición de lo que es resiliencia urbana, que quizá puede ayudar a clarificar. En cuanto a la pregunta sobre el perfil, nosotros ahora mismo trabajamos pilotando en 4 ciudades, que son Asunción,
Dakar, Maputo en Mozambique y Port Vila en Vanuatu, y también a través de un proyecto con fondos europeos. Y trabajamos bilateralmente con Yakutsk en Siberia a través de una relación bilateral directa con ellos, y hemos trabajado y seguimos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona, con el que desarrollamos el primer perfil. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestro interlocutor, como en vuestro caso, también es el alcalde, claro, y el alcalde es responsable de una determinada área que tiene unas fronteras legales, por supuesto, con lo cual es ahí donde nosotros podemos incidir al máximo, pero es cierto que cuando nosotros analizamos diferentes elementos del sistema urbano o trabajamos con actores y mapeamos cómo los actores se relacionan con las áreas de riesgo o con los elementos del sistema o con la gobernanza, es cuando detectamos que depende para qué set de preguntas nosotros tenemos que hacer un enfoque espacial distinto. Por ejemplo, ecología, si nosotros trabajamos con servicios ecosistémicos, ni siquiera es el área funcional, es el área regional lo que necesitamos. Mientras que en movilidad, con el área funcional, podemos llegar a tener un poco las respuestas a las preguntas que necesitamos. Pero con logística tenemos que pasar al área regional y, si es una zona especialmente frágil, incluso a la nacional, porque si se tiene que desencadenar una ayuda humanitaria, tenemos que ver cómo esa área geográfica está comunicada con otras partes del mundo. Entonces, depende en qué set de preguntas estamos, cambiamos el enfoque, tratando siempre, por supuesto, de hacerlo lo más óptimo posible para nosotros, y siendo conscientes de que al final las acciones van a poder ser implementadas a través de el equipo de la alcaldía que esté en ese momento en la ciudad, y lo que estamos viendo es que en todas las ciudades en las que estamos trabajando, una de las primeras cosas que hacemos es ir a hacer una capacitación y unas reuniones que tienen que ver con, de alguna manera, explicar nuestro concepto de resiliencia, capacitar a las personas que van a ser nuestros interlocutores, y en esas mesas de trabajo de resiliencia intentamos que haya el mayor número de actores posibles. Lo que ocurre es que durante este proceso de entrenamiento y de intercambio de información, al final nos damos cuenta de que hay muchos actores que, de una manera voluntaria, y ahí hago referencia a lo que hablaba antes Lorenzo, de quién gana, quién pierde, bueno, pues al final con la resiliencia ganamos todos, ¿no? Entonces, al final hay muchos actores que te parecería que nunca te van a transmitir datos o que nunca se van a sentar contigo en la mesa porque no les interesa, y al final a todos hemos estado viendo en nuestros casos concretos que les interesa, y de repente tenemos a un ministro de emergencias que nos está dando una serie de informaciones sobre gestión de riesgo cuando nosotros estamos incidiendo en una ciudad, pero esto está ocurriendo, ¿no? Y ahí enlazo con la pregunta de la autosuficiencia y el network. Claro, nosotros en las 4 ciudades que pilotamos trabajamos con dinero de DEFCO, del Departamento de Desarrollo y Cooperación Europeo. Somos obviamente una asociación sin ánimo de lucro, o sea, una institución, quiero decir, no. Entonces, esas ciudades en absoluto son autosuficientes. Necesitan ya de entrada capacitación técnica en algunos casos, y no solamente dinero para infraestructuras, ¿no?, que sí, sino una serie de acciones de entrada, de capacitación, de entrenamiento y de entendimiento de lo que es el concepto de resiliencia, y ya luego todo lo que viene con lo que es la conectividad. Pongo un ejemplo, otra vez el ejemplo del win-win. Vamos a Asunción y este caso que tú hablabas, los 2 partidos que están en el poder, en el nacional y en el local, son partidos distintos. ¿Qué nos ocurre? Que como nosotros, nuestro interlocutor siempre es el alcalde generalmente está indefenso porque tiene muchas cosas que hacer y muy pocos medios para hacerlo. Y además no es quien toma las decisiones de las líneas de presupuesto, porque se suelen tomar a nivel regional o a nivel nacional. Con lo cual, lo primero que nos dice es, por favor, ayudadme. Necesito saber, a lo mejor yo sé qué tengo que hacer, no tengo muy claro cómo, pero definitivamente lo que necesito es poder sentarme en la mesa con quien va a tener que decidir y tener un diagnóstico basado en hechos con el que poder discutir. Esto nos ha pasado, por ejemplo, en Yakutsk, en Siberia. Lo que ocurrió fue que tienen un problema con la gestión de residuos, un tema clave. Ellos ya tenían una compañía que iba a gestionar la recolección de residuos desde el punto de vista municipal, pero el gobierno federal, el gobierno nacional, decide que va a haber una sola compañía en toda Rusia que va a gestionar la gestión de residuos y la recolección.
Y entonces todas las acciones que ellos habían llevado a cabo se quedan entre paréntesis, mientras el Gobierno nacional pone en marcha esta medida de que haya una sola compañía en todo el país que lleve a cabo esa recolección. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros en este caso? Bueno, va a ser muy difícil para mí como Gobierno local negociar esto porque definitivamente me van a imponer una compañía que gestione. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito por lo menos poder sentarme a la mesa con un documento en el que tenga unas ciertas exigencias. Sí, vosotros vais a venir aquí, vais a gestionar mis residuos, pero yo por lo menos sé qué y cómo hay que hacerlo. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Entonces nosotros, como UN Habitat, podemos establecer ese tipo de consejos, ¿no?, basados en evidencias. O en el caso de Paraguay, vuelvo al ejemplo anterior, había una discusión sobre si la estrategia tenía que ser una estrategia de resiliencia local o una estrategia de resiliencia nacional. Bueno, pues ahora tenemos las dos, porque en Asunción va a haber una estrategia de resiliencia y se está desarrollando este perfil de ciudad con fondos europeos y a la vez, al estar interlocutando con el Gobierno nacional en cuestiones de emergencia, etcétera, el propio Gobierno nacional se ha dado cuenta de que necesita que esa estrategia de resiliencia urbana no se haga solo en Asunción, sino que se haga en todo el país. Esto también nos ha ocurrido en Maputo, en Mozambique. Hemos empezado con Maputo, el alcalde de Maputo ha dicho que va a haber un departamento de resiliencia dentro de la municipalidad y a la vez, por estas mesas de resiliencia en las que hemos estado intentando trabajar con diferentes interlocutores, parece ser que es bastante probable que acabe habiendo también un plan nacional de resiliencia urbana en todo el país. Entonces, en ese sentido, creo que la resiliencia inevitablemente nos va a conectar con otras ciudades, con otros interlocutores y con muchísimas áreas diferentes espaciales. Y esa es también su reto y su riqueza, ¿no? No sé si he contestado. Voy diciendo algunas cosas muy rápido. Voy a empezar con el último punto. Ese de tener un plan para la resiliencia nacional es interesante. Para nosotros no es un reto o un punto con que dirigimos, al cual dirigimos, pero es algo que puede pasar. Pero ¿cuándo puede pasar? Por ejemplo, estamos trabajando en Tbilisi, en Georgia, ¿no? En territorio exsoviético, tal, es un país pequeño, 4 millones, la capital tiene 1,5 millones, es 70% de la economía del país y tal. Y ahora hay un alcalde que es ministro de Energía y tal. Entonces, hay algunas cosas que están no en motion, ¿no? Que quizás si todo sale donde debe salir, puede ser que el plan de Tbilisi puede ser también más o menos un anchor o algo para el plan del país, dado la escala de la ciudad, comparando con lo que es el país, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Entonces, es algunas cosas que pueden pasar. Estaba pensando en eso y eso es una pregunta para Metrópolis, por ejemplo. Ahora tenemos el papel, ¿no? ¿Cuál es el modelo de difusión que tiene Metrópolis para, por ejemplo, sacar ese papel, ¿no?, a todas las ciudades de la red, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace Metrópolis ahora para esa difusión? Y eso es, estaba pensando del papel que se puede jugar, el position paper, ¿no? Porque si no es un position paper, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es el modelo de difusión? Es muy importante y no creo que hemos oído mucho de eso esta mañana. De la guía sobre la resiliencia no hay, pero hay cosas que se puede hacer. Nosotros en algunas ciudades estamos trabajando con el European Youth Forum, por ejemplo, ¿no? Trabajando con la gente joven. Estamos trabajando en la Fundación Príncipe Heredero en Jordania. Estamos trabajando con el Rebuild by Design, que es un equipo en Nueva York encargado de la construcción del Big U, que son las defensas que protegen a Manhattan, por ejemplo. Y hemos hecho lo que es un Resilience by Design University. Y lo hicimos en
en Jordania con alumnos de arquitectura de Jordania, Palestina y Líbano, por ejemplo. Eso para fortalecer la capacidad de los jóvenes, claro que los alcaldeses muy importantes, pero también estamos haciendo cosas para mejorar el entendimiento, ¿no?, de lo que es la resiliencia urbana, trabajando con la gente joven. Está uno de mis compañeros en Tesaloniki este viernes y para hablar de un foro de reunión de gente joven ahí, por ejemplo. Eso es muy importante. Hablando de la definición, claro, es the capacity of systems. Y volvemos a eso, es systems y es systems of systems. A veces es el alcalde o es alguien en la oficina del alcalde o es alguien de la ciudad encargado de relaciones internacionales o cualquier persona que pide ingreso a la red, a la ciudad, a nuestra red, por ejemplo. Y tenemos ejemplos donde la entidad que entró no era la ciudad. Por ejemplo, en Manchester, en Inglaterra, no es Manchester que es en la red, es Greater Manchester. ¿Okay? Y también en Santiago, es Greater Santiago. Estos son ejemplos muy importantes. Yael, you want to come in? Yeah. So the way that we approach the paper, resilience, is look at what the challenges. Oh. Microphone for translation. Thanks. Bien, la forma en lo que lo enfocamos es que nos centramos primero en el reto y aunque sea a nivel de ciudad, se tiene que trabajar a otro nivel o con otros grupos de interés o empoderarlos con resiliencia para encontrar otras maneras de solucionar. Y una manera de hacerlo es a través de la escala metropolitana. El problema no es que el enfoque metropolitana valga para todos, sino que primero tienes que fijarte en los retos y ver si el enfoque metropolitano es aplicable o no, que muchas veces sí lo es. No sé si eso responde un poco a la cuestión que comentábamos ahora de la resiliencia a nivel metropolitano. Bien, yo creo que es otra forma de ver las cosas, es decir, maneras distintas de integrar o de gestionar retos que hasta ahora se habían gestionado de una forma distinta. Pero me gustaría saber de Metrópolis cuál es el modelo de difusión. Pues ahora invitaremos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por esta reflexión, por este intercambio. Y quizás necesitaríamos más tiempo de reflexión, pero que en cualquier caso yo invito a Octavi de la Vargas, secretario general de Metrópolis, a compartir con ustedes unas conclusiones que supongo muy provisionales todavía.